Llegamos al segundo capítulo de esta miniserie que está increíble. Estoy aquí nuevamente con mis grandes amigos Diego Rosales y Manuel Prieto. ¿Cómo están? Bien, ¿y tú, Cripto? Súper bien, acá ansioso porque quería seguir con este segundo capítulo, 2 de 4, que se viene súper bueno. De verdad que me siento en Netflix, de verdad que sí. Y vamos a ver un tema un poco distinto esta vez, Cripto. Vamos a empezar a ver la relación que tiene el uso de redes sociales con los resultados de la encuesta. Que siempre uno puede pensar de que son cosas completamente, uno podría pensar o que son cosas completamente aparte o que son prácticamente lo mismo. Así que los expertos hoy día nos van a explicar un poco en qué deberíamos confiar y en qué no. Sí, a mí me pasa que me confundo, de repente digo, ¿cuál será la diferencia que te llamen por teléfono o hagan un puerta a puerta a que lo pregunten por Twitter? Siempre he tenido esa duda. Ahora nos van a explicar. ¿Tú igual cachai, Manuel, un poco de esto, no? Mira, como les contaba, yo trabajé el año pasado en una empresa que hacía encuestas y, bueno, yo creo que vamos a tener que dedicarle el programa a eso, así que démosle. Excelente, excelente. Ahora sí, ¿me escuchan bien, cierto? Te escuchamos perfecto. Sí. Ya, bienvenidos a todos. Es un gusto estar de nuevo con el Manuel y con el gran Cripto aquí compartiendo, pero también tenemos más invitados. Así que quiero rápidamente contarles que nuevamente estamos con don Carlos March, el gran Carlos March, experto en comunicaciones, experto en análisis de redes sociales, y así que ahora va a aparecer de inmediato en pantalla. Carlos, ¿cómo estás? Bien, bien, muchas gracias. Entretenido estar aquí y compartiendo conocimiento, sobre todo para que la gente entienda realmente lo que está pasando y no se compre cualquier historia. Perfecto. También estamos acompañados hoy día de otro de los grandes, pero este es un argentino. Este es el hombre encargado de una de las encuestas más serias de las que se están moviendo hoy. Quiero darle la bienvenida aquí a Fernando Cerimedo, que desde Argentina nos está acompañando. ¿Cómo estás, Fernando? Por eso todos, un placer nuevamente estar con ustedes. El tercer invitado que tenemos el día de hoy, experto en todo lo que tenga que ver con matemática, experto en estadística, el hombre de los números. Así que quiero dar la bienvenida aquí a Sebastián Miranda, que nos está acompañando en el día de hoy. Sebastián, ¿cómo estás? Muy bien, Diego, muy bien, Manuel, muy bien, Cripto, Carlos y Fernando. Espero que estén muy bien, lo pasamos muy bien el programa anterior y yo creo que esto va a ser igual o mejor. Excelente, excelente. Vamos a empezar entonces con la primera de las preguntas de este programa. Cripto, por favor, empieza con el tema 1 de este programa. Una de las cosas que a mí me llama mucho la atención es cuál será la relación entre las redes sociales y la encuesta. A mí me gustaría saber si es que las redes sociales, las tendencias, lo que uno puede, la herramienta de listening o de repente de manera intuitiva, uno podría ver y uno dice, oye, mira, tiene más trending topic este tema o este otro. ¿Existe alguna relación entre esta encuesta y las redes sociales? Bueno, la realidad es que son dos cosas muy distintas, especialmente por la forma en que se recolecta el dato, ¿no? Lo que tiene que ver con encuestas como social listening, se trata de recolectar diferentes tipos de datos. También una cuestión metodológica, como hablábamos la vez pasada. Sí es cierto de que muchas veces las encuestas arrojan datos similares a lo que ocurre en redes sociales, porque las redes sociales básicamente son personas las que están ahí. Por supuesto que después está la discusión de si hay perfiles falsos, de que si están los trolls, si están los bots, pero en términos generales, el social listening o lo que pasa en las redes sociales, si bien no se traduce linealmente hacia las encuestas, sí refleja mucho lo que está ocurriendo. Y muchas veces las encuestas coinciden en parte o se acercan mucho a lo que dicen las redes sociales, porque son personas las que están detrás de las redes sociales. Y son las mismas personas que responden a una encuesta y son las mismas personas que después van a votar. Por eso es que muchas veces cuando se hacen encuestas y las motivaciones de hacer encuestas vienen justamente, vaya redundancia, motivadas por este tipo de escenarios, donde en los análisis de social media, sin entrar en detalles como los análisis que hace Carlos March, que son análisis súper profundos, súper técnicos, pero uno con un poco de sentido común dice, pero ¿cómo puede ser este resultado? ¿Por qué están diciendo esto si en las redes veo otra cosa? Bueno, porque muchas veces ese pulso establece el real. La encuesta lo que hace es confirmar o acercar el dato a esa realidad.
pero sí hay una diferencia metodológica en cuanto a la recolección. Por ejemplo, yo sé que Carlos trabaja con herramientas muy, muy poderosas y que tienen filtros para evitar el sesgo en lo que tiene que ver con trolls o con bots. Y muchas veces esas herramientas de social listening terminan dando muy similar a lo que dan las encuestas, que tiene mucho que ver, como les decía, con eso. Son personas, las mismas personas que interactúan, son las mismas personas que después responden a una encuesta. Pero Fernando, te paso una pregunta respecto a eso. Que Sí, claro. hay una relación en el sentido de que la gente que más actividad tiene en redes sociales no necesariamente se comporta igual a la gente que vota. O sea, por ejemplo, las personas de más de 75 años, me imagino que es muy poco probable que participen de forma activa en redes sociales, pero son las personas que más votan. Claro, por eso es que te decía que no es tan lineal el dato, porque si vos tomás un sondeo en redes sociales, haces un análisis al listening de un grupo en particular, tomás hombres y mujeres que vivan en región metropolitana de 25 a 35 años, bueno, ahí estás sacando un segmento y podrías compararlo. Pero es bien como decís, hay grupos de público que directamente no interactúan en redes sociales o no interactúan lo suficiente para poder determinar en qué variable. Por eso es que hablamos... También que interactúan demasiado, ¿no? O interactúan en exceso. Por eso lo que se trata de hacer es, cuando este tipo de preguntas surgen muchísimo, no solamente a nivel periodístico, sino también a nivel de clientes, ¿no? Porque clientes dicen, pero ¿cómo puede ser si somos trending topic todas las semanas? Bueno, sí, pero acá tenemos que hablar no de cantidad, no de volumen de contenido, sino de usuarios únicos que generan esos contenidos o que interactúan. Porque si no, claro, vos decís, somos todas las semanas trending topic, pero eso no representa que vas a ganar una elección. Puede estar muy lejos de eso. Porque tiene que ver que posiblemente fue por el volumen que tuvo esa interacción, pero no por la cantidad de usuarios únicos. De hecho, en Twitter ocurre algo muy yendo hasta esta pregunta, Manuel. A veces ves una tendencia que tiene 6.000 tweets y la tercera tendencia por debajo de esa tiene 100.000 tweets. Y vos decís, pero ¿cómo es posible que nosotros seamos trending topic con 6.000 y el tercero tiene 100.000? Porque lo que tiene que ver en los algoritmos, lo que toman en base para poder marcar una tendencia digital, en el caso de redes sociales ocurre lo mismo con Instagram, con los hashtags y todo eso, es por lo que se llama la calidad, o sea, la relevancia que tiene cada tweet. Lo principal que mide, por ejemplo, el algoritmo de Twitter no es la cantidad de tweets, es la calidad del tweet. Y la calidad del tweet se basa en cantidad de usuarios únicos tuiteando determinado tema. Si vos tuiteás 7 o 8 veces lo mismo, por supuesto que vas a aumentar el número de tweets, pero no el número de usuarios únicos. Y el principal valor que toma, por ejemplo, Twitter en este caso, que es donde podemos tomarlo como medición, para marcar tendencia es la cantidad de usuarios únicos que están generando un contenido similar, o sea con una keyword, una palabra clave, o sea con un hashtag. Pero es primero de usuarios únicos. El dato y lo importante de los análisis de social listening, como los que hace Carlos, no se trabaja tanto en el volumen, sino el dato principal es, bueno, ¿cuántos usuarios únicos están realizando esta acción? Porque ahí puedes tener la métrica real. Porque si no, imagínate que vos tengas un grupo muy reducido de personas generando un montón de volumen en simultáneo. Tenés 1.000 personas escribiendo 10, 12 tweets de lo mismo. Bueno, tendrías 12.000 tweets de la nada. Y del otro lado tenés 3.000 personas generando un tweet cada uno. El de las 3.000 personas va a ser más relevante que el de las 1.000 personas que generaron 10, 12 tweets cada uno. Entonces, si vos me dices el volumen, dirías, uy, del otro lado explotaron. No explotaron nada. Explotó este lado que había 3.000 personas, había 3 veces más personas, pero con menos volumen. Se entiende. Sí, bueno, es interesante el análisis de las redes sociales. O sea, la pregunta es, ¿podemos confiar en lo que estamos viendo en redes sociales? O que ese va a ser el comportamiento hacia adelante, o en realidad estamos en un camino a ciegas. Carlos, ¿cómo lo ves tú, que tú eres experto en redes sociales y en análisis de redes sociales en general? Bueno, mira, lo que pasa es que también han ocurrido algunos fenómenos que han remecido o afectado fuertemente las redes sociales en este último tiempo. Entonces, como que ha cambiado un poco la escenografía, el escenario. Como dije en el programa anterior, en marzo apenas empezó el confinamiento y también recordemos que íbamos a tener un plebiscito en abril.
las conversaciones respecto del plebiscito aumentaron, pero también aumentó el volumen de personas que entraron a escribir o a hacer menciones en Twitter acá en Chile, y aumentó un 56% entre marzo, abril y mayo, lo que es enorme. O sea, la cantidad de gente es impresionante. Y luego, ahora, a fines de agosto, cuando parten las campañas del apruebo y del rechazo oficialmente, o a principios de septiembre, también empieza a aumentar el volumen y la cantidad de menciones que hace la gente con respecto a ambas campañas. Entonces, volviendo a tu pregunta, es como decir, mira, ¿qué confianza tenemos en esto? Tal como afirmaba Fernando, se trata de entender qué cantidad de gente está conversando y la calidad de esas conversaciones, no solamente la cantidad. Nosotros, de hecho, siempre estamos contrastando el alcance, que es la cantidad, el volumen, digamos, de gente alcanzada, versus las menciones, que es la cantidad de veces o gente que escribe sobre un determinado tema, en este caso los hashtags apruebo o rechazo. Ahora, hay algo interesante que pasa en redes sociales, y es que en todas las encuestas que se hacen por redes sociales, todas ganan el rechazo. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué pasa eso? ¿Se disocia de la realidad? A ver, ¿Cómo lo entendemos? yo tengo algunas métricas acá que después se las voy a compartir. El rechazo hace un buen rato que viene siendo de mayor volumen, tanto en alcance como en cantidad de gente que participa con el hashtag rechazo sobre el apruebo. Por lo tanto, no me sorprende que las encuestas que se hagan en Twitter sean generalmente ganadas por el rechazo, digamos, por el lado del rechazo, y ganadas por 60-40, 55-45, por ahí. Carlos, ¿sí? Que también escucho mucha gente que dice, no, lo que pasa es que la gente del rechazo solamente estaba, por así decirlo, más movilizada en redes sociales. Pero yo pienso, ¿no será también de que, ok, si hay muchas personas que están tuiteando 10 veces lo mismo, también es un indicador que esa gente está muy comprometida a ir a votar? Bueno... Perdón ahí, Carlos. En realidad no representa una actividad masiva o muy fuerte en una red social que la persona termine siendo un votante probable. Sí te puedo decir, bueno, Carlos lo tiene mejor medido. Es una persona que interactúa mucho, que participa, que probablemente genere mucho contenido, pero la historia, y especialmente los últimos 5 años donde se ha hecho mucho cross de información entre las dos, demuestra que el votante probable, o sea, la persona que probablemente vaya a votar en países como Chile o Estados Unidos, donde el voto no es obligatorio, no representa para nada el votante probable. En efecto, los activistas políticos muchas veces cumplen ese rol de activismo, pero después no son votantes. Esto se ve mucho en los estados, por ejemplo, Estados Unidos, como California, como Texas, como New York, donde hay mucha militancia del Partido Demócrata y del Partido Republicano, pero ellos son los que menos van a votar porque posiblemente tengan otro rol y no el de votar. Habría que ver cómo es el fenómeno en Chile en este momento donde no hay una figura política. Pero un activista no linealmente es una persona que nos garantice que vaya a votar. Por eso las encuestas de Twitter, bien como decía recién Carlos, han subido mucho, pero no reflejan, si no sería un escándalo la elección si a veces nos basamos en resultados de redes sociales. Y aparte hay que tener en cuenta que las encuestas tienen un sesgo automático por el perfil de quien la hace. Claro. Ahora, Fernando, te puedo hacer una pregunta. Mira, espérate, eso déjame compartirles una pantalla que exactamente respalda lo que acaba de decir Fernando, donde voy a mostrar cifras de los últimos 2 días. Ahí se ve. No se ve todavía. Ahí se va a ver. Ahí sí que se ve. Ya. Esto es el volumen total de menciones y de autores del apruebo en los últimos 2 días. Es decir, 1.453 autores diferentes escribieron 2.134 menciones con el hashtag apruebo. ¿Se entiende? O sea,
de estos 1.453 autores, más de uno escribió una mención por persona. Alcanzaron a un total de 8 millones de personas. Ahora, no significa que en Chile hay 8 millones de personas mirando estas 2.134 menciones, sino que estas 2.134 menciones llegaron más de una vez al usuario normal o de la prueba, digamos. Y esto se hizo a través de 32 millones de impresiones. ¿Se entiende? Consulta, yo no entiendo ahí. ¿Cuál es la diferencia entre menciones y reach o reach? ¿Cuál es la cantidad de veces que alguien escribe el hashtag apruebo? No es que le ponga me gusta, no me gusta o lo comparta. El dato, Diego, que tal vez querés saber, realmente no es entre menciones y reach, porque reach es alcance. Esta es la diferencia entre reach y impresiones. Eso el reach son personas, digamos, usuarios únicos alcanzados. Las impresiones es la cantidad de veces que esa publicación potencialmente se pudo ver, pero no significa que una persona fue alcanzada. Esto el algoritmo o las redes sociales lo toman cuando una persona posiblemente llegó a leer o ver el contenido. Haced de cuenta que ustedes están viendo Twitter y van scrolleando y pasan las publicaciones. Esas son todas impresiones. Exacto. Por el tema de las funas, de que te agredan, de que le tiren algo a tu casa, pero en el caso de las redes sociales no necesariamente tienes que poner tu nombre real, por lo tanto puedes dar tu opinión sin miedo. Por ende, la razón en cual se pueda mostrar una tendencia más hacia el rechazo, porque en cierta manera en redes sociales puedes ser un poco más libre de dar tu opinión. ¿Afecta eso en algo o no? Yo creo que sí. Sí. De todas maneras, sí. Sí, porque las redes sociales te ofrecen un anonimato que te permite como descargar un poco más. Tengan en cuenta que esto, y volviendo al tema rechazo y apruebo, no estamos en una elección tradicional, esto no es una elección política donde hay una figura donde yo podría decir, yo estoy a favor de tal político, estoy a favor de Trump, estoy a favor de Biden. Esto es distinto y hay mucha virulencia. Fíjense lo que está pasando en Chile, lo que pasó en octubre del año pasado, lo que está pasando donde hay mucha violencia. Fíjense lo que pasó con los evangélicos
con la franja, cómo han sido ellos atacados de manera personal. Entonces, eso también produce en la gente un cierto miedo de responder, no solamente de responder en redes sociales, incluso, porque aparte está ahora este miedo de que, bueno, me pueden perseguir también y saber mi IP. No es tan fácil, pero la gente tiene ese miedo. Entonces, sí, por supuesto, la manifestación, incluso en lo que tiene que ver con redes sociales y lo que hace la gente en su casa, en este caso tiene un sesgo muy importante porque la gente tiene miedo de responder. En especial, la gente del rechazo, que tiene una postura política distinta y se ha comportado históricamente distinto a la derecha o ese tipo de partidos políticos, a los de la prueba, que son un poco más enérgicos, son más activistas, son más de trabajar con un relato mucho más fuerte. Entonces, por supuesto que eso les produce miedo a las personas antes de responder. Por eso es que yo hablaba el sábado pasado, la charla pasada, donde estábamos hablando de que cómo se sentiría una persona que vive, por ejemplo, cerca de Plaza Italia o en alguna región de Valparaíso o en alguna región donde hay mucha violencia, y alguien te pregunta, ¿usted votaría apruebo o votaría rechazo? ¿Ustedes qué creen que esa persona realmente respondería ante esa pregunta sin saber quién me está llamando y si es verdad y si quieren saber? Entonces, estamos en un momento muy álgido donde las redes sociales tienen un papel importante, en donde la gente puede expresarse de manera distinta. Y es como que se sueltan un poco más. Por eso es que, como le decía la semana pasada, yo creo que hay un votante silencioso mucho mayor que en cualquier otro tipo de elección, incluso en una elección de medio término, porque el votante hoy tiene mucho miedo. El factor miedo es un factor que a los chilenos los viene llevando desde hace un año. Están viviendo, claro, pasa que parecería que están acostumbrados, pero en realidad no se están acostumbrados a ver que se prenden fuego las cosas, que hay balaceras, que carabineros es agredido, pero siguen con miedo. Hay mucha gente que no quiere salir a repartir un folleto a favor del rechazo, porque los otros son más enérgicos, son una minoría muchas veces, pero que son personas que violentan. Entonces, eso también hace que toda esta distorsión de información genere toda esta duda de, bueno, pero ¿qué va a pasar? Por eso es que yo estoy seguro, y esta semana, con otros datos que estuvimos trabajando y con datos que recibimos de afuera, estamos más que seguros que la elección va a ser mucho más cerrada de lo que estamos pensando y mucho más cerrada de lo que incluso nuestras encuestas, que podríamos decir que tienen una participación mucho mayor, va a ser mucho más estrecho el resultado, justamente porque hay un votante que no es visible. Fernando. Y déjame agregar una cosa antes para cerrar ese punto, Fernando. Voy a compartir otra pantalla porque vamos a ver que también la cantidad de gente o el alcance está también relacionado con los influencers. Lo que vimos en la lámina anterior mostraba cifras. Ahora mostramos, digamos, hora por hora, cómo la línea amarilla que representa el rechazo, es la cantidad de menciones por hora en las últimas 48 horas, y donde vemos que van bastante parejo, pero con diferencia en volumen. O sea, el rechazo está siendo mencionado más veces que el hashtag aprueba, ¿ya? Pero acá abajo está el alcance que produjo las mismas conversaciones que están allá arriba en las mismas horas. Y aquí vemos un disparo a las 8 de la mañana, un tuit del apruebo que llega incluso a superar el 1.250.000 personas, el alcance, es de una macroinfluencer, la Nona Osandón. En cambio, el resto de todos los tweets que hay durante el día, los alcances son de microinfluenciadores. Entonces se producen estas distorsiones que habla Fernando y que yo comparto, que son todavía difíciles de dominar. O sea, ¿en qué minuto le creemos bien al alcance si de repente el apruebo basta que, no sé, la Mon Laferte, que tiene 2,5 millones de seguidores, tuitee algo y ponga hashtag apruebo y distorsiona todas las cifras? ¿Se entiende? Eso también es un elemento complejo de manejar y que estamos, yo creo que de alguna manera aprendiendo a hacerlo, y ya veremos cómo eso, después cuando tengamos resultados reales de este plebiscito, vamos a poder contrastar y vamos a poder decir, mira, fíjate que en realidad existe
una tremenda correlación o hay una cierta distorsión que hay que considerar. ¿Ya? Porque es que vamos a tener una elección donde las redes sociales han sido tan protagonistas. Sí, primero por la pandemia, porque ha hecho que la gente no pueda manifestarse de otra forma, tanto de un lado como del otro, y segundo por esto que decía Carlos, de que hay una influencia. Nosotros lo vimos en marzo cuando estuvimos en Chile trabajando y veíamos lo que pasaba en Viña del Mar, donde Viña del Mar se había convertido prácticamente en una propaganda del apruebo en muchos artistas. Pero no representaba, más allá de que Mon Laferte puede tener un montón de seguidores, no representa la realidad del elector. O sea, en ese sentido es importante también estar bien claros de que las redes sociales, como dijimos recién, el dato tal vez más importante es el que Carlos tal vez pueda extraer y decir, bueno, estas son las personas únicas. Ese es el dato, todo lo demás tiene que ver con activismo puro. Entonces, como dijo Carlos, yo coincido y creo que sería buenísimo poder hacer este ejercicio después del 25 de octubre, con este fenómeno de decir, bueno, tenemos esta modelo de encuestas que vienen trabajando en Chile hace muchos años, esta nueva metodología que algunas universidades, nosotros y otras agencias han trabajado, y los datos que puede ofrecer una empresa como la de Carlos, que es un dato que puede macharse tranquilamente y poder generar, incluso estoy pensando en armar un documento sobre esto, porque me parece que va a tener datos que no existen hoy. Y si vos te pones a buscar esta relación, no existe, ni siquiera en la elección de Estados Unidos se pudo lograr este cruce de información porque estuvo muy sesgado. Fernando, el siguiente tema que queremos saber es cómo se procesan estos datos para llegar a una muestra final que ve el público, porque me tengo entendido de que, claro, las personas reciben una encuesta, o sea panel, o sea teléfono, cualquiera sea el método, pero lo que uno es presentado finalmente, tiene que haber un tipo de filtro o algún tipo de trabajo, o se hace alguna ponderación si es que las cuotas que se eligieron son no representativas. Explícanos eso, por favor. Sí, en el caso de la metodología que utilizamos nosotros, la herramienta ya hace la ponderación con los datos previos a la carga. O sea, nosotros cargamos porcentajes de públicos necesarios por cada nicho específico, personas que viven en determinado lugar, según el peso electoral, y eso nos ofrece la ponderación después que necesitamos para poder ofrecer los datos. Fernando, y en esa ponderación, la ponderación que se usa, ¿se trata de imitar a la población o se trata de imitar la participación en elecciones anteriores? Porque no es lo mismo. No. En este caso nosotros hacemos con la población electoral, o sea, según el padrón electoral. No se hace con la participación, se hace con el padrón. O sea, posibles electores, digamos. Todas las personas habilitados a votar en esa representatividad de público es que se hace la ponderación, no con la participación, que ya estarías sacando el 50% prácticamente ¿Y no sería buena idea sobreponderar a los grupos de que históricamente han votado más? Sí, se hizo ese cruce, lo hicimos en la segunda encuesta porque entendíamos de que podría haber una distinción muy importante en cuanto a la participación, porque bueno, Chile no llega nunca a un número de más del 60%, y la realidad es que los datos que nos dieron no fueron tan distintos, no llegó ni al 1,5 de diferencia. Por eso es que no lo seguimos haciendo, porque entendíamos que de hecho, la primera y segunda encuesta, hicimos ese cruce con la participación y no nos dio datos distintos realmente. O sea, fue muy poco el porcentaje. Y el porcentaje que se dio en esa brecha principal fue de los más jóvenes, que en esta elección aparentemente tienen un poco de participación un poco más activa, pero no hubo una diferencia tan grande realmente como para tener que dividir o hacer un tipo de ponderación distinta. De todas formas, creo yo que esta elección es completamente distinta. O sea, gente que votaba en otras elecciones, probablemente en esta no vote, y mucha gente que no votaba porque no le representaba a ningún político, por ejemplo, probablemente en esta elección sí participe. Sebastián, sí, ¿qué crees tú? En efecto... A ver, yo creo que es muy cierto lo que dices tú. Y yo creo que esto ya se vio en que primera y segunda vuelta de la elección presidencial de 2017. Cuando uno piensa en esos números, la primera vuelta votaron más o menos 6.600.000 personas. Y mientras que en segunda vuelta votaron 7 millones de personas. Entonces uno fácilmente podría decir
que en la segunda vuelta votaron 330.000 electores más. Y no fue eso lo que sucedió. Lo que sucedió es que hubo 1 millón que en primera vuelta votó y casi 1.400.000 que no votó en primera vuelta, pero sí votó en segunda. Entonces... ¿Y cómo se puede saber eso? ¿Eso es, no, porque eso no, eso lo publicó el CERVEL, porque el CERVEL hizo lo que se conoce como, claro, público. Claro, no lo hacen detalle a detalle, no lo hacen voto a voto, pero sí hay un estudio de CERVEL que publicó esto, después lo sacó obviamente, pero publicó efectivamente eso, o sea, el tipo de gente, estamos hablando de la misma elección, 2 vueltas distintas, con las mismas personas de candidatos, etcétera, etcétera. Entonces, el electorado que participó en primera vuelta es un electorado muy distinto al que participó en segunda. Y eso fue y eso llamó mucho la atención. Y eso con mayor razón va a ocurrir en este plebiscito. En este plebiscito hay gente que muy posiblemente no votó en las elecciones anteriores, va a haber gente que votó en las elecciones anteriores y que no va a votar. Y eso es lo que está ocurriendo. Va a haber probablemente y otra cosa que sucede también es, por ejemplo, que los cambios no son homogéneos. Por ejemplo, los grupos etarios, no toda la gente que votó en primera vuelta aumentó del mismo modo los votos en segunda vuelta. No, hubo gente, por ejemplo, en los sectores más jóvenes cuya participación en primera vuelta fue mayor que en segunda. Y los grupos más viejos, los de mayor edad, la participación fue superior. Entonces estamos hablando de un electorado distinto. O sea, aquí la incertidumbre, y en eso Fernando tiene que, digamos, está haciendo un buen trabajo de determinar quiénes van a ser los que van a votar, qué tipo de gente es la que va a votar, y de ahí recién empezar a trazar alguna proyección de resultados. Entonces aquí hay muchas variables que están en juego. Lo que yo hablaba de las regiones, por ejemplo, en el norte hubo menos participación en segunda que en primera. Y desde Angostura hasta el Cerro de Reloncaví es donde se generó el mayor incremento de participación. Entonces, ¿qué se espera hoy? ¿Qué espero? A ver, no sé, no tengo datos que espero yo, pero yo espero que haya coincido con Fernando, que haya una mayor participación juvenil. No creo que... yo creo que a lo más que puede ocurrir es que todos los que participaron en la elección, que fueron la elección anterior, que fueron 8 millones, esto considerando los 6 millones y tantos que participaron en primera vuelta, más ese 1.400.000, y no votó en primera y sí votó en segunda. Entonces, claro, 8 millones, te está hablando de un 62, 63% más o menos, pero puede ser menos perfectamente por el factor COVID, por el factor, qué sé yo, interés, etcétera, etcétera. Sí, desinformación. Ahí Fernando te puede dar con los datos que está percibiendo. El dato más importante, por un lado, es que hay un gran porcentaje de público que no tiene interés, que está totalmente salido del tema del plebiscito, de la reforma. O sea, hay mucha gente que no tiene ningún interés, gente que no tiene información sobre lo que se va a votar, y muy probablemente que esas personas te puedan expresar una preferencia, apruebo o rechazo, pero que no van a ir a votar porque son personas que no están informadas, y muchas personas informadas no quieren participar de ese tipo de actos eleccionarios. Pasó lo mismo en Colombia, vuelvo y repito. Colombia es un ejercicio que podemos traspolar tranquilamente lo que pasa en Chile. También tengan en cuenta que, por ejemplo, en la segunda vuelta hay un público que votó en primera vuelta y no votó en segunda vuelta. Eso también tiene que ver con un millón. Un millón, o sea, pero eso tiene que ver con el interés que tiene. O sea, si una persona fue a votar, otra vez ir a votar no quiero. Y creo que eso puede ocurrir en el público más joven, que comparado con la participación posiblemente del 2017, sí hay un porcentaje del público del rango de 18 a 30 años que va a moverse a votar un poco más, y las personas mayores van a votar un poco menos. Que eso también hace mucho a lo que tiene que ver con esto de cómo cambia el voto, ¿no? Porque las personas mayores capaz que no van por miedo al COVID, y podría decirse, bueno, las personas mayores tienen determinada orientación y las jóvenes determinada orientación. Eso puede modificar un poco.
Y también creo que hay una especie de que las personas muchas veces manifiestan que van a hacer algo, pero finalmente no termina ocurriendo. O sea, hoy hay muchos datos que dicen que va a ir a votar un porcentaje muy grande de personas. Y en la realidad no ocurre. En Estados Unidos, por ejemplo, vienen pasando las últimas 3 elecciones donde no hay ningún estudio, bajo ninguna metodología, que haya estado por lo menos 10 puntos cerca de la participación. O sea, eso ocurre muchísimo. Por eso y me tomo una licencia para hablar del debate de Biden y Trump, que Biden enfáticamente muchas veces dijo voten, voten y voten, porque saben que en los estados claves las personas dicen que van a ir a votar, pero que no van a votar. Y necesitan que haya participación para lograr el resultado esperado. Por eso el foco en la elección demócrata en muchos estados está puesto en que vayan a votar. Ni siquiera vota por mí, anda a votar porque necesitas agrandar la muestra para que el porcentaje sea menor, ¿no? O sea, estrecho. Por ejemplo, en Estados Unidos, Disculpa. Por ejemplo, quiero dar un dato en Estados Unidos. Estados Unidos, por ejemplo, la elección de Barack Obama, que fue muy mediatizada, cuando gana por primera vez, fue muy mediatizada, la participación no superó el 52%. O sea, y se estimaba el 65%. Iba a ser histórico. Iba a ser histórico y no fue. Y fue una victoria no muy... Claro, si lo aplicábamos con voto popular, fue una victoria 53-47, si tuviéramos que aplicar ese criterio. Y de hecho, la elección de Trump tuvo más participación que esa de Obama. Pero es así, o sea, aquí son muchos factores los que están corriendo en juego. El de la región, el de nivel profesional también es un factor que se estudia bastante, que se trata de ver por dónde va el asunto. Por eso que las encuestas chilenas tienen esas deficiencias, porque no toman una serie de factores, solamente toman región, al menos toman nivel socioeconómico. Ahora ni siquiera lo están tomando muy en cuenta. Entonces parece que la idea de buscar un resultado rápido parece que es más importante del de hacer un estudio más pausado que tome determinados pesos electorales que son a la larga importantes. Sí, por eso es que un dato importante es que las encuestadoras hasta hace muy poco venían diciendo de que la participación iba a estar cerca del 80 y pico %. O sea, en Argentina, por ejemplo, el voto es obligatorio y la participación llega al 73, 74. No hay país donde la participación sea tan alta. Entonces, ya a partir de ese momento, y ahí es donde ocurre esto de que usted va a ir a votar, sí, voy a ir a votar y voy a votar por tal cosa. Y ya ahí te terminó rompiendo la encuesta porque no es real. Nosotros proyectamos, con las últimas 3 encuestas, que no va a haber una participación mayor al 53%, va a estar en una brecha entre el 47 y el 53%, por lo menos con los datos que tenemos hasta ahora. Que son personas que, no solamente porque nos manifestaron, sino porque cuando vos cruzás las variables, esto es a nivel de análisis, cualitativo, no cuantitativo. Analizar las variables de si usted iría a votar, qué votaría, cuán informado está, cruzar las respuestas con información, te das cuenta de que hay un porcentaje de gente que tiene una aspiración, digamos, decisional, pero no tiene una vocación de votar. Y eso está ocurriendo mucho en esta elección. Hay mucha vocación, mucha aspiración de salvar Chile o de tener algo nuevo en Chile, pero no la vocación de ir a poner el voto. Creo que lo van a dejar más en manos de otros. Y eso hace que esa distorsión de los resultados también afecte. Por eso que hay que ser, como decía Seba, hay que ser muy analítico en cuestión de los datos para poder saber realmente, bueno, no podemos hacer una proyección nunca en ningún país serio de una participación del 80 y pico % de votantes. No se puede hacer, porque no ocurre en los países donde es obligado ir a votar. Mucho menos en un plebiscito. Consulta, ahora, bueno, volvamos a Chile. Aquí en Chile las encuestadoras generalmente no tenemos certeza de cómo trabajan, o las personas comunes y corrientes no logramos tener la certeza de cómo trabajan. Hoy día tenemos a Manuel entre nosotros, que él tiene experiencia en las encuestadoras chilenas. Manuel trabajó en una de estas. Manuel, ¿en cuál trabajaste tú? Trabajé en una que es la que hace el Pulso Ciudadano, que sale con circulación mensual y desde que partió el plebiscito, o sea,
que es el pronóstico del plebiscito, empezaba a ser la quincenal. Ellos, tengo entendido, o sea, hasta que yo estuve ahí, trabajaban con panel, y esto se hace de forma digital. O sea, tú recibes en tu tablet, pantalla, computador, lo que sea, y tú respondes la encuesta de forma virtual y privada. ¿Cómo? Hay otras encuestadoras que lo hacen cuestionario abierto. O sea, a mí me llega el teléfono, yo soy parte de una muestra y me llega al celular el material con que tengo que responder la encuesta. Y me dice, ya, usted responda en esta oportunidad. Y me van haciendo muchas preguntas. Y yo se lo voy tecleando de forma privada solo. No hay alguien que me esté llamando por teléfono para preguntar cómo se hace. O sea, cómo voy a votar. Hay unas que son por teléfono, unas que son por celular o por tablet, computador. Otras que son por teléfono, pero la voz no es de una persona real, sino que yo digito las cosas que... Dice, si usted quiere votar por tal persona, marque 1, si quiere la otra, marque 2. Entonces hay distintos métodos. A mí lo que me... ¿Cuál era la cosa entonces? ¿Sí? Estas encuestas las hacían con panel digital. O sea, tú recibías en el teléfono un correo y decía, ya, tú tienes que responder de tal forma. O sea, tú tienes que responder tales preguntas. ¿Qué te pasaba a ti con ellos? ¿Qué te pasaba a ti? No. ¿Tenías alguna desconfianza? ¿Qué experiencia tuviste? A mí lo que me genera dudas es de que hacen demasiadas preguntas antes de preguntar, preguntas políticas que me imagino yo que pueden distorsionar la respuesta. Porque pasa que esas preguntas, esas encuestas no se parecen a la experiencia de ir a votar. No es de que me manden un mensaje y yo tenga que responder, voy a votar a prueba o rechazo. Me preguntan muchas cosas antes de preguntarme si voto a prueba o rechazo. Y cuando me preguntan eso, yo, viéndolo de forma personal, me imagino que me cambia la forma de responder. Por ejemplo, ¿qué pasa si me preguntan, me hacen 10 preguntas antes sobre cuál creo que son los peores problemas de Chile? Y me ponen como opciones la desigualdad. No es lo mismo que me pongan como opciones la desigualdad, los derechos humanos, los abusos de los ricos, los abusos de las empresas. Me ponen 5 opciones que podrían estar relacionadas con la izquierda y me pusieran en otra encuesta, dijeran cuáles son los motivos del descontento en Chile o de los problemas de Chile. Y me ponen la delincuencia, el narcotráfico, la falta de certidumbre. Si me dan opciones diferentes, por supuesto que va a condicionar un poco cómo opino después. Sería muy raro que yo diga que el problema de Chile es el narcotráfico, la seguridad y la inmigración descontrolada, y después yo vaya a decir, me pregunten de esos tópicos todo el tiempo, y después yo diga que voy a votar por el apruebo. Sería raro. Disculpa, pero consulta, Activa dice que es una encuesta cuantitativa. ¿Sí? ¿Esto es cuantitativo, lo que tú acabas de decir? Sí, o sea, se le hace la encuesta a muchas personas. Fernando, ¿a qué te refieres con cuantitativa o cualitativa? Pasa que lo que pregunta Diego es que la encuestadora dice esto es una encuesta cualitativa, sin embargo la presentación la están haciendo como cuantitativa y son dos cosas completamente distintas. Esto es lo que hablamos la semana pasada. Este panel que mencionaba recién, que te hablaban recién, se utiliza mucho para datos cualitativos, no cuantitativos. Porque cuantitativos son datos, son como hablamos la vez pasada, son números, son 1 más 1. O sea, ¿qué va a votar? ¿Sí o no? Sí para un punto, no para otro punto. Las cualitativas te dan otro tipo de información. Y acá es donde viene... Perdón, Fernando, tú dices que la cuantitativa sería que solo puede preguntarme una cosa, ¿cierto? Claro, porque en realidad o a lo más mixta, contitud mixta o no claro, mixta. Porque si dejas abierta la respuesta a la persona, no va a tener lo que llaman el autosesgo, por decir así. Claro, pero va a tener un autosesgo. Ya, entonces, aquí, ¿qué pasa? Si tienes 6, por ejemplo, ¿cuál es tu candidato preferido? Y te pongo 6 opciones. ¿Sigue siendo cuantitativo si es así? ¿O pasa a ser cualitativo al tener hartas opciones? Si vos preguntás y te doy 6 opciones y no te permito más información, es una cuantitativa, o que saber qué cantidad de personas a las que vos le estás preguntando votarían por alguna de esas 6 personas. En cambio, si vos permitís la pregunta abierta, es ¿por qué candidato usted votaría? Si bien te va a dar números, te va a dar datos, pero te permite datos más de calidad, más de por qué la persona terminaría eligiendo determinado candidato que ni siquiera vos le diste la opción. Si no, le estás cerrando el dato, porque si yo te ofrezco 6 opciones y te digo, bueno, y la sexta es no sé aún. No sabes aún, o tu candidato no está entre esos 6. O ni siquiera los conoces. O porque conociste a uno, dijiste a uno.
Entonces, ahí es donde viene la diferencia. Por eso que los paneles digitales, esta semana estábamos hablando también con otros expertos que me consultaban, los paneles digitales no te van a dar datos tan distintos de un periodo a otro, porque muchas veces son los mismos perfiles de público, es la misma gente. Entonces, si yo te pregunto a vos, Diego, durante 6 meses consecutivos lo mismo, ¿qué probabilidades tenés de cambiar tu impresión sobre determinada cosa? ¿O qué porcentaje de todos esos tendrían sobre determinado tema? ¿Qué te haría cambiar? Como para no decir. Entonces, obviamente, si yo te pregunté en marzo si votarías rechazo y apruebo, y es muy probable que ahora me digas lo mismo. Capaz que me decís, sí, rechazo, pero ahora no voy a ir a votar. Pero vas a seguir votando por lo mismo. Entonces, los paneles digitales, hay que tener en cuenta que si bien se puede ir cambiando la cantidad de personas, en realidad el perfilamiento es el mismo. La variabilidad es muy baja. Es muy baja. Muy baja. Extremadamente baja para determinar una cantidad. El otro día vi al director de una encuestadora que ahora no recuerdo, igual no viene al caso que sea esa encuestadora, sino en general, y él explicaba esto. Y entonces decía, no, porque la participación va a ser del 80% y prácticamente el rechazo va a sacar el 80%, y la prueba va a sacar el 81%. Pero ¿basados en qué datos? En las mismas personas que le venís preguntando hace 6 meses, por eso es que no hubo evolución. Por eso es que los grupos muestrales tienen que ser lo más grande posible. Y por eso es que los paneles muchas veces se tratan de utilizar para cuestiones cualitativas. O sea, vamos a hacerlo a nivel corporativo. ¿Probó tal bebida que salió la semana pasada? Sí, la probé. ¿Qué le pareció? Y me gustó. ¿La volvería a comprar, sí o no? Perfecto. Entonces vos lo cruzás después con datos anteriores o otras respuestas de esa persona y te puede dar una calidad sobre cómo realmente esa persona reaccionó a ese producto. Con los políticos es lo mismo. Vos le podés preguntar, ¿qué imagen usted tiene de Sebastián Piñera? No, muy mala, pésima. ¿Votaría por Sebastián Piñera? Sí. ¿Por qué? Porque los otros son peores. Entonces, si vos decís, ¿qué le parece a Sebastián Piñera? No, es malísimo. 20% de aprobación a Sebastián Piñera. Si Sebastián Piñera se postularía hoy contra Jadwe, por ejemplo, ¿cuál sería el resultado? ¿Creen que sacaría 20% a Piñera porque el 80% lo rechaza? No. Entonces, el dato cualitativo no se puede mezclar con el cuantitativo. Y no es un error, y perdónenme acá y así me pongo un poco más extenso, para mí no es un error menor y no es un error, digamos, naif. Es un error adrede, está hecho a propósito. Es la forma en que vos podés justificar el resultado de tu investigación. Después quedará la seriedad de cada investigación. Y bueno, o sea, ¿tú estás de acuerdo conmigo con que todas esas preguntas que yo hago antes de llegar a la pregunta importante que es el plebiscito van a empujarte a decir lo que yo quiera? Totalmente. Imagínate que yo te pregunte, ¿qué pensás de Sebastián Piñera? No, muy mal el gobierno. ¿Y del gabinete? No, pésimo. ¿Y la economía? Malísima. ¿Tenés miedo al COVID? Sí. ¿Votás apruebo o rechazo? Y ya la negatividad con la que vos venís respondiendo por diferentes preguntas, no te estoy diciendo que te vayan a hacer tomar apruebo o rechazo. Yo creo que ni siquiera la respuesta es válida. Por más que me digas rechazo, me digas apruebo. ¿Por qué? Porque venís con una carga de preguntas que hacen que muchas veces se modifique ese dato. Vos imaginate que yo te diga, ¿vos qué opinás de Piñera? No, sí, me parece bien la gestión. ¿Y el gabinete? Sí, está bien. ¿Por qué votarías para presidente? Después te pregunto por el COVID, después te pregunto por la economía, por las preocupaciones y después te pregunto por la violencia. Si las marchas deberían volver a aparecer. Que esta pregunta está surgiendo en muchas encuestas y a mí, en parte, me preocupa un poco que se esté buscando este dato. Es decir, ¿usted cree que las manifestaciones deberían volver? Y la gente cuando asocia manifestaciones en Chile en el año 2020, no asocian la marcha del millón. Asocian el metro de Santiago prendido fuego, la de Plaza Italia tomada, negocios cerrados, hoteles que no funcionan más. ¿Usted aprueba o rechaza? Y la gente capaz que ni responde lo que realmente piensa. Entonces, ahí es donde esto que les digo, y que coincido, Manuel, 110% con vos, de que es muy malo mezclar. O sea, si a mí un cliente me dice, mira, yo quiero saber la popularidad de Piñera, por qué votarían para presidente, cómo está la situación económica y qué les pasa con el COVID y además cómo votan por el apruebo, yo a los clientes tengo que decirles que no puedo hacer ese estudio. A nivel de investigación no puedo darle un resultado que yo convalide como real, porque no lo es. Tengo que hacer diferentes sondeos, diferentes encuestas, a diferentes públicos, aunque tengan un perfilamiento similar en el grupo muestral,
pero no le puedo hacer la misma pregunta a las personas. Es como que usted le pregunte, ¿usted es vegano? No. ¿Le gustan los vegetales? Pero si yo te digo que no soy vegano, no me hagas la encuesta de cuántos somos veganos, que eso es una cuantitativa, a si comería carne o no. Entonces, sí creo que, y me preocupa que vayan avanzando con esas preguntas tan representativas, después te pregunten por un resultado que la gente ni siquiera está informada. O sea, no existe la pregunta, ¿usted sabe lo que se vota el 26 de octubre, el 25 de octubre? No existe. De hecho, nosotros prendió el volumen de público que no sabe qué se vota. No lo saben. Fernando, incluso en otras que a mí me llama la atención de que la gente dice que la Academ es una encuestadora de derecha, yo no entiendo con qué fundamento dicen eso. No, una pregunta, hace 2 semanas se hizo muy famoso si la gente creía que Chile necesitaba ser un país liberal o un país socialdemócrata o un país comunista. Y las definiciones de las cosas, o sea, de las categorías, no son neutrales. Decían neoliberal, donde solo vale el individuo, o socialdemócrata, donde se cuida, creo que, no quiero equivocarme, pero decía, por ejemplo, donde se cuida también al que le va mal. Con esa definición, todos somos socialdemócratas. Por supuesto que le salió que tenía un 68%, pero eso es una trampa. De hecho, me resultó raro que le salga tan bajo. Claro, a mí también. Es como que te vio un perrito abandonado en la calle y usted apoya a los perritos abandonados. ¿Adoptaría un perro? Y claro. El perro abandonado ahí. Sí, claro, no, después me gustan los gatos, pero a eso voy, y eso hace parte. Y después, y 5 preguntas más adelante te pregunto, entonces ¿aprobarías una nueva constitución para Chile que garantice los valores socialdemócratas? Eso nosotros lo vemos así como, por supuesto, como que hay que decir que sí, prácticamente. Pero si revisamos lo que ha sido el apruebo y el rechazo en televisión, es eso. O sea, te dicen, definición de apruebo, querer mejorar salud, mejorar la educación, mejorar todo lo necesario. Definición de rechazo, querer dejar todo igual. Claro, con esa definición, obviamente vamos todos por el apruebo. Bueno, también hay una cuestión comunicacional, Diego, que el rechazo lamentablemente no ha sabido capitalizar, de informar bien por qué se rechaza. Convengamos que lamentablemente la comunicación de rechazo no está siendo buena, no está penetrando en los públicos necesarios, son muy pocos los grupos que están trabajando para que el mensaje llegue y que la gente entienda lo que se rechaza. Eso que vos comentás es un relato que se instaló porque encontraron lo que se llama como gap comunicacional, o sea, un espacio comunicacional para que venga alguien y te diga la nueva constitución va a tener todo esto, y del otro lado no hay nadie que contrarreste o nadie que te diga no, se puede cambiar, y hay otra forma de cambiar, y la otra forma de cambiar es haciendo enmiendas constitucionales como las 200 y pico que ustedes tuvieron en los últimos 30 años. Pero nadie le está diciendo a la gente, mirá, no hace falta una nueva constitución, podemos seguir haciendo enmiendas. Entonces, ese fallo comunicacional también provoca un sesgo en la respuesta de las personas, porque el relato aspiracional de en este caso la apruebo, déjeme decirle que es excelente, es como que pues yo quiero abrazar la Constitución Nueva de Chile y lo va a tener, es maravilloso. Fernando, no es real. Déjame decirte textual lo que dice. La Academ escribió neoliberal, donde lo individual prima sobre lo colectivo, o socialdemócrata, donde hay cierto balance. Con esa definición, ¿quién va a ir? Déjame partir de una premisa. El término... Disculpa, perdón. Entonces, la palabra balance. Del otro lado decía comunista o algo así. Sí, comunista, donde lo colectivo prima sobre lo individual. Sí, pero déjeme decirte algo mucho peor todavía, digo, Emanuel. El término neoliberal es un término que no existe. Es un término despectivo hacia el liberalismo. O sea, eso a mí me pareció, y creo que la Academia en algún momento va a tener que hacer una culpa sobre eso, porque ese término es un término despectivo. Es como si ¿usted es de derecha o apoya a los zurdos? O sea, neoliberalismo es un término que se utiliza a nivel regional para desprestigiar o para ser despectivo con la derecha o con el liberalismo. El neoliberalismo no existe. Es como que tendría que poner, ¿usted apoya el neoliberalismo o el neocomunismo? Porque estamos hablando de neo, viene del término nuevo, el nuevo liberalismo, el nuevo comunismo. Pero si vos decís neoliberalismo, se utiliza para decir el neoliberalismo oligarca que oprime al pueblo. Y vos trabajes, claro, que hostiga al pueblo. Entonces, me parece, ahí es donde yo digo esto de que si detrás de la pregunta hay un ser humano, yo no me quiero imaginar a una entrevistadora por el teléfono preguntándole a alguien, ¿usted es neoliberal o socialdemócrata o comunista?
ya con el tono de voz estoy diciendo, si sos una neoliberal te voy a prender fuego en este momento. O sea, eso es lo que veo, no solamente poco profesional, me parece grave institucionalmente que una encuestadora avalada por un gobierno permita que esos términos estén en las encuestas. No importa. Me llama la atención. Pero imagínense qué hubiera pasado en caso de que dijera liberal. Igual sería distinto. O sea, a la gente le gusta la palabra liberal. Pero es que liberal o sea, que vos estés de acuerdo con liberal no significa ser liberal. Ahora, si te digo neoliberal, y todo el tiempo mediáticamente lo utilizo para ser despectivo, estoy haciendo una pregunta despectiva automáticamente. Si yo instalo un término mediático con un relato y después una encuestadora lo utiliza como si fuese un canal estoy automáticamente siendo despectivo con vos. Yo creo que ningún liberal va a decir, liberalismo, van a decir, como dijo Manuel, socialdemócrata, porque realmente es lo que queremos, pero me dijiste neoliberal. A mí, yo soy liberal y me decís neoliberal, capaz que me abstraigo de responderte porque no me siento identificado. Lo liberal son los anarcocapitalistas, no sé. Entonces, eso es, y después vuelto y 3, 4 preguntas después te pregunto si querés una nueva constitución que incluya todo eso. Claro. ¿Ustedes han visto, por ejemplo, una encuesta CEP completa? Son como el informe son como 90, 95 páginas. Y la pregunta, por ejemplo, de por quién vas a votar, o la aprobación al presidente está como en la página 88, por ahí. Bueno, esa es otra cosa, Seba, que bueno que trajiste, porque un dato también importante es, ninguna encuesta te puede ofrecer el 100% de las respuestas de más de 10 o 15 preguntas. Las personas no tienen tolerancia. Vos imaginate una encuesta de 30 preguntas como la que hemos visto. ¿Ustedes creen de verdad que alguien tiene el tiempo para estar? Una encuesta de 30 preguntas no te toma menos de 30 minutos. Pongámosle 20 minutos. ¿Ustedes creen que de verdad que hay alguien que está dispuesto a estar 20 minutos respondiendo a la encuesta? Por teléfono. O en estas IBR que es como llamado automatizadas. También tenemos que ser realistas en eso, de decir, o sea, no creo que el 100% de las personas respondan. Por eso que nosotros las CATI no las hacemos. Y la digital, la gente maneja sus tiempos y en 15, 20 preguntas las tenés reducidas. Hay un promedio para que sepan aproximadamente si la pregunta tiene la cantidad, lo medido por el promedio por la cantidad de caracteres que tiene la pregunta, que es la posibilidad de leer y lo más conciso. Pero las preguntas se responden en un promedio de 37 segundos. Entonces, en 10 minutos tenés resuelta una encuesta muy grande, que tampoco lo hacemos, tratamos de hacerlo con la menor cantidad de preguntas posibles. Yo dudo que una persona esté dispuesta a estar en el teléfono durante más de 20 minutos respondiendo ese tipo de encuestas. Y si lo haces, creo que el cansancio te gana ante la respuesta real, y más cuando las preguntas son tan complejas. ¿Cuál es su principal preocupación? ¿Cree que vamos a estar mejor o peor? ¿Le afecta al COVID? ¿No le afecta al COVID? ¿Conoce a alguien que está...? ¿Y por quién va a votar? Y ya, lo último, no sé, te voy a votar hasta, no sé, por Mon Laferte, si me la ponés, porque no tengo ganas de responder. Oye, Carlos, a mí me gustaría saber un poco más cómo tú mides las redes, gráficos. Me gustaría entender un poco más cómo se procesan los datos para llegar a la muestra final que el público finalmente recibe. No sé si nos podéis ir contando un poco cómo funciona el backstage de todo esto. Bueno, a diferencia de la encuesta, nosotros no hacemos ninguna pregunta. Lo que hacemos es recoger de este stream o de este río de datos que diariamente o en realidad cada segundo se está produciendo en las redes sociales en forma genuina y en forma espontánea. Nosotros lo que vamos haciendo es recopilar toda esta cantidad de datos bajo ciertos filtros. Y el filtro más relevante que se usa en social listening se llama query. Les voy a mostrar en pantalla qué es lo que es un query. Para que lo entiendan, es bastante simple o puede ser bastante complejo dependiendo la profundidad de datos que uno quiere lograr. Entonces voy a compartir la pantalla acá. Lo que tenemos aquí es el query que nosotros estamos ocupando para el rechazo. Aquí está el hashtag que estamos persiguiendo, aquí están los filtros, el lenguaje es solo en español, la locación es solo menciones de Chile y tenemos bastantes fuentes, noticias más otras 10 redes sociales. Noticias son todos los medios
digitales. Y el query que escribimos es súper simple, porque en el fondo lo hemos ido achicando. Antes era mucho más grande, a hashtag rechazo, o yo voto rechazo, o voto rechazo, y así sucesivamente, más algunas frases que nos parecieron que tenían que ser, o que eran, digamos, constitutivas de ¿cómo se llama?, de una mención asociable al hashtag rechazo. Luego le pusimos aquí el país Chile nomás, y obviamente dijimos, para contar como parte de la encuesta, o sea, no de la encuesta, como parte de las menciones del rechazo, vamos a poner, no quiero leer las que digan apruebo, hashtag apruebo, ¿ya? Y tampoco dejamos los retweets, que eso es muy, muy importante, porque en el fondo así depuramos la data solamente en la gente que está escribiendo. ¿Qué nos da este query como resultado? Que en los últimos 30 días, 82.560 menciones cumplen con esto. ¿Se entiende? Con estos filtros. Y aquí hay unos ejemplos donde está destacado con azulito parte del query, y que por eso el query trajo esta mención a nuestros datos, ¿ya? Ahora, si se dan cuenta, mucha gente, aparte, no es el caso aquí de este usuario que se llama Guillermo, que pone solamente el hashtag rechazo. En cambio, este que se llama Juano pone rechazo crece, más otros queries, o sea, otros hashtags, perdón, rechazo Tutongo, apoyo a Carabineros de Chile, etc. Y así, aquí hay otro, por ejemplo, que dice rechazo es libertad. Hay mucha gente que inventa sus propios hashtags, y la ventaja que tenemos es que pero también aparece en este, por ejemplo, apruebo convención constitucional o yo apruebo. En el caso del query que estuvimos mirando recién, que era el del rechazo, este es el query principal, hashtag rechazo crece, que también lo estamos midiendo, pero por ejemplo este hashtag rechaza gana si votamos, nosotros no sabíamos que ni existía, pero la máquina lo va asociando, la plataforma. Entonces, la muestra que se produce es bastante amplia, y como vieron, ahí llegamos a 82.500 y tantas menciones relacionadas con ese hashtag, ¿ya? Voy a salir de esto. Bueno, en ese sentido, lo que nosotros decimos es que, como no hacemos preguntas, sí podemos filtrar y crear, y de estos filtros sacar lo que se llaman insights. ¿Qué es lo que son los insights? En el fondo son tendencias que vamos viendo de acuerdo a lo que la gente escribe en forma espontánea, en forma genuina, y cuando se van refiriendo a un tema u otro. Por eso que el social listening lo que más hace es proponer, digamos, cuáles son las tendencias, demostrarlas, porque por volumen o cantidad de palabras claves, digamos, que se van ocupando, nos vamos dando cuenta qué es lo que la gente está prefiriendo, pero en el momento que hacemos la medición. O sea, esto nosotros nos autocatalogamos como radiólogos, que sacamos una foto o una radiografía del momento,
y en ese momento está ocurriendo algo, ¿no es cierto? Oye, Carlos, ya que ustedes tienen esta fotografía del momento, ¿cómo se vio la reacción del rechazo con lo que pasó ayer con el niño que cayó al Mapocho? Bueno, hoy día las redes sociales están absolutamente inundadas con el tema, incluso te diría sobrepasadas. Estamos viendo en este minuto algunas cifras, algunas tendencias, y obviamente están súper marcadas con el tema que tú me comentas, ¿eh? Y que eso es una cosa curiosa que está ocurriendo ahora, es que, y les voy a mostrar un gráfico donde no aparece lo que me estáis preguntando, pero sí aparecen otros hitos. ¿Qué significa esto? Que hoy día el apruebo se está apropiando de muchos hitos que ocurren en el tiempo, y que de alguna manera les genera una gran cantidad de ¿cómo se llama?, de menciones, y que viene un poco a distorsionar el tema. Entonces nosotros hemos tratado de limpiarlos, pero es súper difícil, y es una pega que hay que hacer, digamos, de nuevo filtrando los datos. Entonces aquí les voy a mostrar otra lámina. Donde les voy a mostrar cómo esos hitos afectan las mediciones. ¿Ahí se ve? Perfecto. Bueno, acá arriba, en el lado izquierdo, estamos midiendo apruebo y rechazo juntos ahora, en los últimos 14 días, y estamos viendo que el volumen de menciones, aquí está día a día, 20, 22 de septiembre, etcétera, cuando parte la franja, se disparan los dos, y después empiezan a disminuir en el tiempo, ¿ya? Pero en el alcance, digamos que, perdón, no en el alcance, en otro tiempo, o sea, si yo hago esta misma medición, en vez de 14 días, la hago en 31 días, o sea, más historia para atrás, me encuentro con que los pics quedan más marcados con eventos precisos. Entonces, aquí está el evento donde parte el inicio de la franja, y aquí hay un evento muy importante que ocurrió, que fue una marcha del rechazo, que le metieron muchas menciones, hubo mucho contenido al respecto, y que por lo tanto también distorsiona hacia el rechazo estas tendencias que vemos aquí como más al medio, en días donde no ocurren hitos específicos. En el alcance también se ve afectado por lo que yo llamo los hitos. Aquí abajo vemos el apruebo versus el rechazo en 14 días. El alcance se dispara el día que se inicia la franja en televisión, y si lo traspolamos a 31 días, o sea, con mayor historia, vemos que hay otros hitos. Nuevamente está a principios de septiembre la marcha del rechazo, y aquí ocurre algo que favoreció al apruebo, porque el apruebo aquí supera en alcance al rechazo, que fue el 11 de septiembre y toda la conmemoración que se hizo, más todo, digamos, el ensalzamiento y la cantidad de menciones que hubieron asociadas al apruebo, y el 11 de septiembre fueron mucho mayores que las del rechazo. Y aquí vemos de nuevo cómo el inicio de la franja levanta la cantidad, el alcance a la cual, digamos, llegan todas estas menciones. Entonces, si se ven, lo que uno va analizando aquí son simplemente tendencias, y lo que nosotros nos metemos a bucear cuando se producen estos pics es qué es lo que provocó esa alza. Si fue una persona, si fue a lo mejor un evento, lo que yo llamo estos hitos. Y acá voy a cambiarme de lámina. Si me esperan un segundito, vamos a mostrar que esto también ocurre diariamente. Déjenme encontrarlo. Se me perdió una lámina, pero un segundito. No, acá la corté. Vamos a mostrar esta otra lámina, en que lo mismo que estábamos viendo recién, que era
una historia de 14 días. Bueno, ¿qué es lo que ocurre en las últimas 48 horas, los últimos 2 días? ¿Ya? Este pic que estamos viendo acá está claramente referido al tema del muchacho que fue tirado, aparentemente arrojado por el puente Mapocho. Pero curiosamente, en el alcance, o sea, la cantidad de gente que lee todos estos contenidos, hoy día también a las 8 de la mañana se produjo un pic muy alto, que es de la nona Osandón, y que es en favor del apruebo, ¿ya? Entonces, si se fijan, no necesariamente la cantidad de menciones que vamos viendo y observando en hora a hora en Twitter y en las redes sociales, necesariamente es lo mismo que la cantidad de alcance que logra, ¿ya? Entonces, y voy a cambiarme a una última lámina para que nos demos cuenta de un fenómeno que es muy, muy interesante. Deme un segundito porque me perdió la lámina. Acá está. Volvió Manuel. Sí, problemas de... Estaba fugado. Sí. Ya, aquí voy a mostrar otra lámina. Déjenme abrirla. ¿La están viendo? Sí. Bien. A la izquierda Sí. tenemos los influencers del apruebo y a la derecha los influencers del rechazo. Aquí puse una columna donde muestro cuánto es la cantidad de seguidores que tiene cada uno para que nos demos cuenta del alcance que pueden lograr. Incluso aquí hay un ejemplo re bonito que, curiosamente, Mega Noticias publicó hoy día este tweet, donde aquí habla el rap del compadre Moncho, marca la franja por el hashtag apruebo. Pero también publica otro que dice: las mejoras no pasan por una nueva constitución, profesor protagoniza franja del hashtag rechazo. Es decir, y como es un gran un gran influencer en Twitter, meganoticias.cl, nos damos cuenta que va encabezando en los dos bandos, o sea, le suma a las dos partes. En lo que corresponde al apruebo, mayoritariamente su alcance se lo dan estos grandes influenciadores. Giorgio Jackson, Orrego. Ya si se fijan, las cifras son aquí estamos hablando de 500.000 de personas, aquí de más de 1 millón, ¿no es cierto? Y hacia abajo siguen siendo macroinfluencers personas, como Hugo Gutiérrez, o un partido político. Pues aquí aparece mencionado el líder, porque solamente alguien mencionó ahí al líder, el Partido Comunista, en fin. En cambio, por el lado del rechazo, el fenómeno es distinto, porque son pocos los macroinfluenciadores que tiene, que superen, por ejemplo, aquí puse el corte en 44.000 o 45.000 personas, que es Miguel Huerta, y de aquí hacia abajo empiezan a ser más bien microinfluenciadores, porque son de pocos followers, 30.000, 25.000, en fin, los que generan el gran volumen de menciones que ¿cómo se llama? El gran volumen de menciones que hacen las tendencias más favorables hacia el hashtag rechazo. Es decir, en el rechazo está escribiendo una cantidad de gente con mayor frecuencia que la cantidad de influenciadores que escriben por el lado del apruebo. Eso sería, digamos, un poco para responderte cómo se fabrica esto. Qué lindo. Una consulta, ¿y cómo se ve el hecho de los candidatos presidenciales o de los posibles candidatos?
Yo te diría que el tema en redes sociales ahora se han ido apagando hace harto rato, hace como una semana o 2 semanas, se ha ido apagando la disputa entre los candidatos presidenciales y está muy centrado en el tema de si es constitución nueva o no, si son constituyentes, pues mixtas, y lo mismo también, otro fenómeno que ha ocurrido es que de alguna manera el gobierno ha dejado de ser protagonista. Anteriormente el gobierno estaba muy asociado hacia el lado del rechazo y hoy día está bastante lejano. Nosotros tenemos filtros para medir cantidades de palabras que se acercan o se alejan de uno u otro hashtag, y últimamente todo lo relacionado con el gobierno se ha ido alejando del hashtag del rechazo y tampoco se ha acercado a la prueba, así, y de alguna manera como que representa lo que está ocurriendo en la realidad, como que el gobierno está ausente de lo que está ocurriendo en el plebiscito, y las personas se están haciendo cada día más presentes y más protagonistas. Eso de el gabinete del rechazo parece que nadie lo percibió así, más que la gente de la tele. Muy poco. Muy poco. Oye, no sé si se escucha, pero ya está la escoba acá. ¿Sí? Están gritando. Bueno, en fin. Si algo se escucha, a ver, ¿se escuchó Sí. ahí? Es que parece que llegó Carabinero. Sí, le está gritando a la gente, ¿no? Se volvió Siria nuevamente mi barrio. Espera, yo sé que estamos grabados, así que puedo darme este lujo, pero mira, escucha. Oye, si quieres por mientras te comparto lo que está pasando en Twitter, que es lo mismo. ¿Escuchan? Sí. Eso fue octubre, noviembre y diciembre para mí todos los días. Todos los Mira, días. Ahora en la plaza misma hay gente, o sea, deben haber como 30, 40 por ahí. No, pero mira cómo está incendiado Twitter en Santiago. No, Claro. terrible. O sea, ¿Qué fuera pasa ahora? no se cayó, lo empujaron, renuncia, violencia. O sea, y aquí no estoy midiendo hashtag ni apruebo ni rechazo. Estos son los principales hashtags de los últimos minutos en la zona metropolitana. Así que claro, que se refleja lo que ocurre en la calle. Mira, Sí. sí, quedó la escoba. Bueno, esto es una excusa más para la ola de violencia, lamentablemente. Volvimos a la normalidad. Volvimos a la antigua normalidad. Oye, bueno, nosotros ya estamos terminando, pero yo tengo entendido que vienen sorpresas. ¿Cuáles son esas sorpresas? Nosotros la semana que viene vamos a presentar la 4ª encuesta y vamos a ya tener casi 80.000 personas relevadas entre las 4 encuestas que estamos haciendo, un poco menos, más cerca de 70.000, y vamos a poder mostrar una evolución, cómo ha ido evolucionando no solamente el votante probable, sino la intención de voto, el conocimiento y todo esto, porque entendemos que, y es normal, a medida que se va acercando el plebiscito, ahora comenzó la franja, la gente se va poniendo un poco más, se va informando, entonces seguramente va a haber, no sé si un cambio radical en el resultado final, pero sí se va a ir mutando un poco la decisión, especialmente la de ir o no a votar, que es la que yo creo que va a marcar la diferencia. Así que vamos a mostrar un poquito esa nueva encuesta y la evolución que tenemos hasta ahora. Yo por mi parte haré un análisis de la encuesta y los resultados, o sea, contrastar lo que decían las encuestas versus lo que ocurrió finalmente en la historia anterior. Y cómo esto puede incidir en el plebiscito. Excelente. Perfecto. Muy bueno. Ahí lo contrastamos con las redes sociales. Así es. Muy bueno. Buenísimo. Hoy muchas gracias a todos. Diego, te dejo la palabra. Bueno, darle muchas gracias a todos los que ya han estado aquí participando, los que están viendo el estreno, lo están viendo en vivo y han estado comentando. Les mandamos un saludo y este es el segundo de los 4 programas de esta serie de programas sobre las encuestas en general. Encuestas, ¿cuál es el nombre técnico de esto? Estadística. Encuestas estadísticas. Sí, Encuestas digámosle así. La encuesta está Así bien que- dicho, lo que pasa es que se usa la estadística para
para sacar los resultados y tener conclusiones. Ya, perfecto. Bueno, muchas gracias le damos a cada uno y les damos un saludo a cada uno de los que han querido comentar, a los que nos han acompañado. Nos vemos la próxima semana, ya estaremos esperando. Muchas gracias, hasta luego.